Entramos a otra entrevista central del programa Despierta RD. Vamos ahora a hablar de economía y este muchacho sabe bastante, sobre todo por la juventud que tiene, maneja muy bien los números. Juan Ariel Jiménez está con nosotros del Partido de la Liberación Dominicana, nos acompaña aquí en Despierta RD. Bienvenido, Juan Ariel. Buenos días, Gilbert, Loreni. No se tropieza con la aritmética, ¿verdad? Sí. Buenos días, Juan Ariel. Yo creo que darte la bienvenida y de una vez introducirte al anuncio que hace. Tú, dentro de tus funciones del Partido de la Liberación Dominicana, tus nuevas funciones, y viendo que ya ustedes tienen 3 precandidatos presidenciales, la más reciente se lanzó anoche. Así Doña es. Margarita Cedeño, cuéntanos. Pues la verdad es que es muy interesante. Muy florido el PLD. está. Sí. Es que hay mucho talento, la verdad. Y hay mucho talento para cada una de las posiciones, para precandidaturas presidenciales, igual para senador, igual para diputado, para alcalde. O sea que vamos a estar viendo una nueva generación de PLDistas que se lanzan al ruedo político de puestos selectivos. Y yo creo que el lanzamiento de la precandidatura de Margarita Cedeño es algo muy positivo. Una persona con mucho carisma, es una persona muy preparada. Y hay algo que me gusta mucho y es que pone al dominicano en el centro. Pone a las personas en el centro del debate. Y yo creo que eso es algo que hace falta en la política. Dejarnos un poco de ofensas, de ataques partidarios, personales, y volver a discutir qué preocupa a la ciudadanía. Ese dominicano de a pie, como le dicen, esa dominicana que está teniendo dificultades para costear su canasta básica a fin de mes, que está teniendo problemas de desempleo, que no está teniendo servicios de calidad. Es eso lo que debemos de estar discutiendo los políticos. Ariel, el Fondo Monetario Internacional hace unas previsiones que no son muy halagüeñas para nadie en el mundo. Dice que los precios de los principales productos de consumo pueden dispararse en los próximos meses. Y yo quisiera que, visto tu capacidad de análisis y observación sobre todo los fenómenos internacionales en el ámbito económico, nos dieras quizás alguna fórmula que el PLD contempla dentro de sus círculos de estudios, de análisis y de meditación de las políticas públicas a tomar en cuenta ante fenómenos de esta naturaleza. Los precios internacionales de la materia prima están subiendo por varias razones. Lo primero es que se ha tenido problemas logísticos, sobre todo en algunos puertos de China. Porque entre el COVID, que de repente impacta a un grupo de trabajadores que ya no pueden ir al otro día a trabajar en los puertos, en las empresas marítimas. Por ejemplo, los puertos de China han tenido muchos problemas en meses recientes. También, obviamente, conforme crece la economía mundial, aumenta la demanda. Y si ese crecimiento de la demanda está teniendo dificultades en la oferta, porque no es fácil sacar contenedores de China ante la variante Delta, por ejemplo, pues eso hace que los precios internacionales estén subiendo. No es la primera vez que los precios internacionales suben. 2011-2014 fue el periodo de los últimos 15 años de mayor precio internacional. El precio del petróleo hoy día está cerca de 67, 68 dólares. Nosotros en el gobierno pasado lo manejamos a más de 120 dólares. Los precios de amaneció a 73, tanto, casi 74 dólares. Y es algo que ya hemos visto anteriormente, dependiendo de si es el petróleo Brent, el WTI, pero ya hemos visto anteriormente y se sabe cómo manejarlo. Igual los precios, por ejemplo, del maíz, de la soya, de los aceites, que están altos, pero su precio máximo se alcanzó entre 2011 y 2014. Entonces hay formas de manejarlo, hay subsidios que se dan tanto a productos en específico para evitar el aumento de precios, como también aumento de las transferencias a las familias más necesitadas para que puedan lidiar, por así decirlo, con este incremento que se está dando en la canasta básica. Esto de la inestabilidad social, estallidos que se prevén por el incremento de precios en todo lo que tiene que ver con la canasta básica en los combustibles, ¿qué orienta Juan Ariel en ese sentido al gobierno dominicano para tomar medidas de precaución? Bueno, esperemos que no se den esos estallidos. Yo creo que es un compromiso de todos mantener la estabilidad social, la estabilidad política, y todos tenemos que poner de nuestra parte, incluyendo nosotros como partido de oposición. Entonces yo diría que hay que cuidar sobre todo a los dominicanos de menores ingresos. Son dominicanos que están teniendo dificultades para conseguir un empleo. El informe del Banco Central de Estadísticas Trimestrales decía que para el primer trimestre del año había más de 200,000 personas que no habían recuperado su empleo
3 de cada 4 mujeres 200.000 personas. que no han recuperado su empleo pre-COVID. Es muy alto. Entonces esas personas siempre he abogado porque se mantengan los programas de ayuda ¿Dos social. de cuántas mujeres? Estamos hablando de 3 de cada 4 personas Mujeres. son Ay, Dios mío. mujeres. Entonces eso es algo Es grave. preocupante. ¿Por qué? Porque en un país donde se tiene tantos hogares monoparentales, es decir, las madres solteras, Sí. pues la verdad es que tienen una situación bastante difícil, porque si no recuperan su empleo, si están teniendo aumentos en la canasta básica, si están teniendo dificultades para enviar a sus hijos a las escuelas, por ejemplo, más los apagones que se están registrando, se está poniendo en una situación muy difícil. Entonces, mi recomendación al gobierno sería preocuparse sobre todo por esa franja de personas que todavía no tienen empleo y que están teniendo... Ahí hay dos elementos, aumentos. Ariel, escúchame, Loren, dos elementos, entonces, creación de empleo y entonces los subsidios, que el gobierno subsidie algunas Absolutamente. Yo considero, y lo he planteado desde el año pasado, que esas personas todavía deberían mantenerse en programas de subsidio como Facio Quédate en Casa. Solamente estamos hablando de 200.000 Sí. al primer trimestre. De repente este trimestre, cuando salgan las estadísticas, serán 100.000, por ejemplo. Pero eso sí se deben mantener. Esos 8.500 pesos que se daba en fase deberían ser mantenidos para ese grupo de personas que, insisto, no son muchos, pero de verdad están teniendo... Bono luz, bono momentos gaso difíciles. desapareció. Debe de Se han volver. consolidado en Supérate, que es apenas 1.686 pesos en promedio. Pero 1.686 pesos no le dan para una persona que todavía no recuperó un empleo. Eso debería ser 8.500 pesos como se daba en fase. Mira, Juan Ariel, nosotros hablábamos en la mesa, tocando todos los puntos que está viviendo el país y sobre todo lo que le toca al gobierno. Y decíamos que no importa quién fuera el presidente el día de hoy, fuera de que no estuviera el presidente Abinader, esta situación estuviera pasando. ¿Sería diferente el trato que se le estuviera dando si siguiera el PLD? Sobre todo sabiendo que los commodities se han elevado, el precio de los fletes se ha elevado, la situación internacional ha permeado todas las economías del mundo. Entonces, ¿la situación es por un mal manejo de este gobierno o es porque lo que está pasando a nivel internacional está impactando de manera negativa en muchos de los puntos que ya se había tal vez conquistado? Yo no pudiera atribuirle las dificultades económicas, ni a nivel general, ni a nivel de las familias dominicanas, a solamente el manejo del gobierno. No sería honesto de mi parte. A mí me gusta ser muy objetivo. Ciertamente estamos sufriendo los residuos de la crisis COVID. Obviamente hay dificultades en la creación de empleo porque las empresas han sido afectadas por el COVID y la recuperación es paulatina. También estamos teniendo altos precios internacionales de los commodities y hay cosas positivas en el mercado externo. El aumento de las remesas ha ayudado a que las familias dominicanas dispongan de más de 110.000 millones de pesos en los primeros 7 meses del año. Entonces, hay cosas positivas y negativas. ¿Qué hubiésemos hecho distinto? Pues obviamente mantener los programas de ayuda social, insisto, para ese grupo de personas que no recuperan el empleo, aplicar las políticas de control de precios o control inflacionario que se aplicaron entre 2011 y 2014, que evitaron que ese aumento de los precios internacionales de los commodities se tradujera en aumentos de precios internos. También hubiésemos evitado a través del control sanitario y fitosanitario que entre la peste porcina africana, porque esa peste porcina africana llevó a un aumento exorbitante de los precios del pollo. Y sobre todo la inversión pública. La inversión pública está muy rezagada, esa inversión en caminos interparcelarios, caminos vecinales, carreteras, calles, que está tan rezagada que tenemos uno de los mínimos históricos de los últimos 40 años como porcentaje del PIB. Esa inversión pública que crea empleo en las comunidades, que mejora las ¿A condiciones qué de vida se de las debe que personas. hay tan baja la inversión pública? La verdad es que es una buena pregunta porque dinero han tenido de sobra, con el aumento de la deuda en términos netos de 8.300 millones de dólares durante el primer año, pues Sí. uno esperaría una gran inversión pública. Es posible que hayan tenido dificultades aprendiendo a lanzar las licitaciones, aprendiendo a hacer pliego de condiciones, porque el Estado es complejo. Hacer cualquier cosa en el Muy Estado complejo. toma tiempo. Entonces, me da la impresión que haber sustituido a todas las personas que tenían décadas de experiencia en las direcciones, sobre todo administrativas y financieras, que son las que se ocupan de ese proceso burocrático dentro de las entidades, eso ha rezagado y están aprendiendo a realizar o a manejarse en toda la burocracia gubernamental, que es mucho. Juan Ariel, Me da la impresión que por ahí que va el asunto. Juan Ariel, tú tienes un asiento, ocupas un asiento en el Consejo Económico y Social. Es prácticamente ese el espacio donde
se ha definido para discutir las principales políticas del país. Las 13 reformas. Y yo quiero que tú me des la opinión del PLD hasta el momento de lo que debería ser, independientemente de que se haya o no presentado en ese consejo la posición del gobierno. Tema reforma fiscal, tema modificación constitucional y el tema de la seguridad social, y ahí incluirle la entrega del 30% de AFP y también el tema de la ARS y ahora el aumento que supuestamente se prevé realicen para cobrarle a cada uno de los ciudadanos cotizantes. Durante la pasada reunión el secretario general marcó la posición del partido y llamó a todos los participantes a que tengamos un diálogo sincero, a que busquemos soluciones. Porque la falta de soluciones a la ciudadanía lo que termina ocasionando es un resquebrajamiento del sistema político y eso debemos evitar a toda costa. Entonces yo creo que es ese llamado al diálogo, a que cada uno ponga los mejores intereses del país en el centro del debate. Obviamente para cada uno de esos temas el gobierno tiene que decir lo que quiere, tiene que hacer una propuesta, porque es la combinación de todo lo que dice, quizás aumento por aquí, pero ayudo a la ciudadanía por aquí. Entonces yo creo que es saludable y lo he felicitado al gobierno por ese llamado a discutir las reformas estructurales que necesita. Incluso he sido autocrítico y he dicho que debimos hacer más reformas estructurales cuando estuvimos en el gobierno y estamos ahí para cooperar. Obviamente al gobierno le corresponde presentar qué se quiere, cómo ellos ven la situación y qué medidas proponen para cada una de las áreas, para el área fiscal, para el área de seguridad social, para el área de la reforma de la policía y así para cada uno de los 13 temas que nos han convocado. Pero tendrán, asidero, tendrán alguna respuesta. Llegarán a buen puerto. Exacto, sobre todo. ¿Será aplicado lo que salga de esa reforma? ¿Ustedes tienen expectativa de que esto pueda funcionar? Justamente nuestro secretario general dijo eso. Lo que acordemos en la mesa, que luego cada partido apoye en el Congreso. Porque ese llamado al diálogo lo que busca es nivelar el terreno y facilitar que luego, cuando se vaya a aprobar en el Congreso, porque muchas de esas cosas tienen que terminar siendo leyes o modificaciones de las leyes actuales, cada uno dé el respaldo porque participó en la mesa de diálogo. Entonces yo creo que sí, y estoy positivo y creo que todos debemos apostar al éxito de ese tema. Pero Juan Ariel, hasta el momento el PLD no tiene, digamos que puntos no negociables. Por ejemplo, por decir algo, el PLD entiende que no debe aumentarse el ITEVIS, porque es quizás el impuesto que más impacta a la clase pobre. Eso quizás sea un punto no negociable para el PLD. ¿Tiene en alguna medida algunos puntos no negociables, sobre todo con ese tema fiscal que quizás sea el que más te impacta a ti por venir de la área económica, de cara a lo que pueda suceder en República Dominicana? Yo diría que el único punto no negociable es que al final el conjunto de políticas no afecte a las familias de menores ingresos. Yo creo que es hora de apostarle a la solidaridad. ¿Por qué? Porque toda medida del ámbito fiscal, del ámbito tributario en específico, siempre puede ser compensada de otra forma. ¿Tiene el gobierno cómo? Sí, claro que sí, tiene los mecanismos para hacerlo. Sobre todo con el tema de los alimentos. Nosotros discutíamos aquí de qué forma puede garantizar el gobierno. ¿De qué forma, Ariel? Todas las políticas internacionales o todas las situaciones como los commodities, los fletes, la gente pueda recibir su comida. Entonces hablábamos de que las semillas, por ejemplo, los granos para poder producir y otras materias primas de la producción agrícola son importadas también. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente reciba la comida a un precio sensato? Porque por ahí empieza la desestabilización de un Estado. Absolutamente, hay muchas cosas. Insisto, los mayores precios de los commodities los enfrentamos nosotros 2011-2014 y no tuvo ese aumento, pero además... ¿Mayores que ahora? Claro, muy superiores a lo que se estamos viendo, excepto el sorgo. Y además, la mayoría de los países de América Latina están teniendo inflaciones más bajitas que la de República Dominicana. O sea que algo se ha hecho en el pasado y algo se está haciendo en el resto de los países para poder manejar este aumento de los precios. En muchas cosas, en aduanas se debe cobrar el costo a los fletes anteriores, porque aduana cobra algo muy técnico, el costo CIF, pues entonces eso incluye fletes seguros y debe calcularse utilizando el flete anterior. También hay elementos, sobre todo materias primas, que inciden en toda la cadena de producción que se pudiese estar subsidiando para evitar que un aumento al inicio de la cadena me vaya generando aumento en todos los demás restos de la cadena. Ventas subsidiadas en algunos canales de distribución, por ejemplo, en esas guaguitas que creo que fue el expresidente Hipólito Mejía que mandó a comprar la guaguita. Bueno, esas son estrategias que se tienen para decir, no puedo
quizás controlar todos los precios en todo el país, pero al menos en esos Alejar un barrios poco. se puede mitigar ese, Por lo menos, ese Ariel, aumento. Ariel, el combustible es inflacionario. Así es. El gobierno en el presupuesto de ahora lo estableció en $45 el barril del petróleo, pero ya está en 74. Y no ha acabado el 2021. Y todavía no termina, pero tampoco pienso que tiene que estarse elaborando ya el presupuesto de 2022. Tiene que Tiene que estarse entregarse, enviando, tiene Tiene que estarse entregarse enviando la ya, semana porque que eso, viene. eso ya el 1 de octubre. Sí. Entonces, ¿qué prevé Ariel, con experiencia ya como economista y como ministro de Economía, que pueda ocurrir en lo adelante? Porque este petróleo es indetenible. Si la OPEP comienza ahora a estabilizar los precios, porque hay un déficit económico entre los productores, vamos a tener petróleo a $100 y pico. Puede ser que sí o puede ser que no. La verdad es que en economía no tenemos Sí, es fluctuante. Claro, no tenemos una bola de cristal para poder predecir las cosas. Pero lo yo que se estoy prevé- positivo. No, yo estoy positivo. Yo creo que la economía dominicana va a seguir creciendo. Creo que nuestros sectores productivos tienen una capacidad de resiliencia, tienen una fortaleza, que en medio de las dificultades saben salir hacia adelante. Creo que los precios no van a bajar, pero no continuarán con aumentos tan fuertes. Entonces yo espero que la situación vaya mejorando poco a poco, que se vayan creando esos empleos y sobre todo espero que el gobierno tome buenas decisiones y apostamos a ello, porque tiene buenos técnicos, el frente del área económica, continúa con el gobernador del Banco Central, que es una muestra de la estabilidad. Sí. Entonces en economía yo de verdad que espero que las cosas Te se mantengan pregunto, bien. porque el GLP pasado fin de semana subió $2. Sí. Y Así eso es es. grave. Cuando tú le metes $2 al galón de GLP, que es lo que usan las amas de casa para cocinar y eso, es un poco complicado. Gobernar es manejar las dificultades y yo creo que esa dificultad debe de sortearse evitando aumento en esos precios por lo que decía Gilbert, porque es inflacionario, Sí. porque todo utiliza combustible para producir, para transportar, incluso para vender. Entonces, en la medida en que se producen esos incrementos de los precios, si no son mitigados en otros lugares de la cadena, pues estamos teniendo aumentos en la canasta básica. Yo creo que el gobierno debe continuar como ha hecho hasta ahora, evitando esa alza de los combustibles. ¿Y cómo financiarlo? Bueno, pues disminuyendo otro tipo de gastos. Ellos mismos han dicho en el programa de gobierno que había 129,000 millones de pesos de gasto innecesario, pues ahí hay dinero de sobra para poder Para paliar. costear Ujú. ese Bueno. subsidio, por así decirlo. Bueno, Juan Ariel, de verdad Bueno, sumamente Juan Ariel, interesante cada vez que ese conversamos panorama no me contigo. gusta, ¿no? No, el panorama... Seamos positivos, No, seamos mira, positivos. me Ariel, pero que te da Pero duro. previendo lo me negativo gusta, para no ganar me la gusta. cerveza. Siempre No, previendo no, lo no, negativo no, y Ariel. actuando para evitar. Pero fíjate eso. que me Por ahí gusta hay una cosa en mucho China. tu punto de vista, porque tú estás dentro del panorama gris poniendo las cosas en positivo. Y eso deja mucho que decir de él por el hecho de estar justamente en la oposición. Por ahí hay un temita en China que me gustaría que en otra ocasión lo conversemos sobre Evergrande y la posible crisis financiera No, que hay, eso, hay que eso otro genere. tema que también necesita bastante tiempo y fue un proyecto que dejaste iniciado dentro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la estratificación salarial. No recuerdo el nombre exacto del tema del proyecto, pero lo vi en la página y sé que es un tema de organizar el punto de los salarios.